Centro Democrático en shock. Dos masazos políticos en solo 14 días. En apenas 2 semanas, el Centro Democrático ha recibido dos golpes que sacuden sus cimientos. Primero, la condena y prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, figura fundacional del partido. Ahora, la repentina y violenta muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato que encabezaba las encuestas y proyectaba ser la carta fuerte para 2026. Un doble impacto que no solo deja un vacío de liderazgo, sino que pone a prueba la resistencia política de la colectividad. Bienvenidos. En MG Noticias voy a compartirles esta nota del nuevo siglo. Momento más crítico en 12 años de existencia. Dos golpes fuertes al Centro Democrático en 14 días. En menos de 2 semanas el partido se vio impactado por la condena y prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Ahora sufre la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien venía liderando las encuestas internas y a nivel general. A 7 meses de los comicios parlamentarios de 2026 y de las consultas internas en las que se escogerán los candidatos presidenciales de las coaliciones multipartidistas, el principal partido de oposición en Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que fue fundado en enero de 2013. En pleno arranque en forma de la campaña electoral con miras a la presidencia de la República y al Congreso en 2026, se confirmó la muerte del precandidato y senador de este partido, Miguel Uribe Turbay. El parlamentario fue víctima de un magnicidio que ahora, a menos de un año para ir a las urnas y el cambio de mando en la Casa de Nariño, alterará seriamente el camino para estos comicios. Esta crítica situación que ha golpeado las entrañas del uribismo se agravó el pasado 28 de julio, cuando la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, impuso una condena, en primera instancia, de 12 años de prisión domiciliaria al expresidente y líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez. La jueza lo encontró responsable de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Los argumentos del fallo, primero que emite en décadas la justicia colombiana contra un exmandatario, fueron replicados de inmediato por la defensa y el propio expresidente, que no solo controvirtieron el sentido de la sentencia condenatoria, sino que incluso se advirtió de un presunto sesgo político en la misma. De igual manera, la sentencia fue criticada por muchos sectores nacionales e internacionales que consideraron que hubo graves violaciones al debido proceso y las garantías fundamentales, empezando por haber dado validez a pruebas recaudadas de manera ilegal. Asimismo, varios juristas criticaron que la jueza impuso la pena más alta posible, incluso por encima de la que había pedido la fiscalía. A ello se suma que se determinó enviar al exmandatario a prisión domiciliaria inmediata, pese a que la condena es de primera instancia, y por lo tanto no está en firme. Adicionalmente, tanto Uribe como su defensa anunciaron de inmediato que apelarían el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, para lo cual tienen plazo hasta este miércoles 13 de agosto. Hoy Uribe se encuentra recluido en su finca de Río Negro, Antioquia. Y si bien es cierto que mantiene la posibilidad de realizar desde allí actividades de liderazgo político y puede pronunciarse a través de las redes sociales, es claro que no podrá jalonar desde la plaza pública la campaña proselitista de sus candidatos al Congreso, como tampoco de sus precandidatos presidenciales. De igual manera, se ve limitado su margen de acción para seguir construyendo un bloque de centro-derecha fuerte que enfrente al candidato del petrismo de cara a la sucesión en la Casa de Nariño en 2026. Al duro golpe que significa para el Centro Democrático tener en prisión domiciliaria a su líder natural y principal referente político, por quien el pasado 7 de agosto hubo marchas multitudinarias en todo el país y varias ciudades en el exterior, se sumó en la madrugada del lunes, apenas 14 días después del fallo condenatorio, el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.
giro en la campaña. Como se recuerda, el congresista fue blanco de un atentado sicarial el pasado 7 de junio cuando adelantaba un mitin político en un sector de Morelia, en la capital del país. Un menor de edad le disparó a quemarropa, impactándolo en la cabeza. Aunque luchó por su vida más de 2 meses en la Clínica Fundación Santa Fe, Bogotá, finalmente falleció tras 8 semanas en estado crítico y siempre con pronóstico reservado. Al momento del ataque, Uribe Turbay, férreo crítico del gobierno Petro, competía con la también senadora María Fernanda Cabal por el liderazgo en la puja interna de los 5 precandidatos del Centro Democrático. Tras el atentado, la ola de indignación nacional por esta acción criminal contra el joven político y el extendido clima de solidaridad con su familia, blanco en el pasado de la violencia. Su madre fue asesinada por el cártel de Medellín en cautiverio en 1991, llevó a que una encuesta en la primera semana de julio lo ubicara liderando los sondeos generales, por encima del aspirante de centro derecha Vicky Ávila y de Gustavo Bolívar, precandidato del pacto histórico. Aunque el Centro Democrático había decidido días atrás que esperarían a que Uribe Turbay se recuperara de forma tal que volviera a la contienda interna y participara en las encuestas que aspiran a realizar en marzo próximo para escoger al aspirante presidencial único, el fallecimiento del senador varía esa ruta de acción, por obvias razones. Más aún porque es claro, y así lo indicó la propia Fiscalía, que el asesinato del senador y precandidato tuvo móviles políticos. De hecho, aunque el partido estaba reactivando algunos escenarios para la campaña de sus diferentes precandidatos, los encuentros eran reducidos e incluso las reuniones entre los 4 aspirantes presidenciales, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paula Alguín y Andrés Guerra, solamente se encaminaban en la vía de la pausa y espera por su copartidario, Miguel Uribe. Es más, en un acuerdo interno entre la bancada, los 4 senadores y la dirección del partido, habrían acordado que una vez volviese el senador Miguel Uribe, fuera esta la carta presidencial, mientras que la encuesta interna se focalizaría en determinar a su hipotética mano derecha. Información divulgada en diversos medios de comunicación y que también pudo confirmar el nuevo siglo. No obstante, con este oscuro panorama le corresponderá ahora al uribismo hacer un nuevo alto en el camino para ajustar su estrategia política y electoral. El momento es muy complicado. Tener al expresidente Uribe en prisión domiciliaria y haber perdido al precandidato que venía liderando las encuestas, no solo al interior de la colectividad, sino en general, son 2 golpes muy fuertes en apenas 2 semanas. Y más aún cuando ya faltan menos de 7 meses para los comicios parlamentarios y las consultas interpartidistas presidenciales. Habrá que esperar cuáles son las decisiones que se tomarán en el uribismo y sobre todo teniendo encima la cuenta regresiva para las urnas en la campaña marcada ya por la violencia al más alto nivel. La curul en el Senado. Las medidas inmediatas del Centro Democrático no solo estarán centradas en evaluar un posible futuro electoral, sino además un reemplazo inmediato en el Congreso para el senador. Aunque en el partido ha habido un común acuerdo de dejar las políticas de lado mientras se vive el duelo por este magnicidio y mientras se desarrollan las honras fúnebres, el director de este, Gabriel Vallejo, explicó que de forma oportuna se tomarán las decisiones. Mal haría yo en decirle al país cuál es el paso al seguir, pero le puedo decir al pueblo colombiano es que el Centro Democrático no dejará pasar la muerte de Miguel Uribe en vano, señaló el directivo de la colectividad. Al ser desafortunadamente un asesinato, la Ley Quinta de 1992, conocida como Reglamento del Congreso, no permite aplicar la silla vacía, pues este solamente se puede utilizar para situaciones de carácter legal y o jurídico. Asimismo, la misma Constitución señala que ante la situación de fallecimiento, el reemplazo tendrá que ser definido por la lista de votación, ocupando la curul el primer aspirante en lista no elegido. Es entonces cuando aparece el nombre de María Angélica Guerra López, quien ocupó la casilla 14 dentro de los aspirantes al Senado con más votos del Centro Democrático, logrando 37.928 votos en el año 2022.
Guerra López es nativa de Sucre e hija de Joselito Guerra, cercano al expresidente Uribe. Bien, han sido días duros para el Centro Democrático. Esperamos que superen todos estos problemas de cara a las elecciones del próximo año, ya que es la principal oposición a este gobierno Petro. Si te gustó el contenido de este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones, las noticias de última hora y mucho más. Aquí, ¿qué noticias? Bueno, la política no da tregua, pero en estos días el Centro Democrático enfrenta más que una crisis coyuntural. Se enfrenta al reto de reinventarse o quedarse atrapado en la nostalgia de lo que fue. La historia dirá si este doble golpe se convierte en su punto de quiebre o en el inicio de su reconstrucción. Esperemos que sí. Excelente noche de martes 12 de agosto para todos.